dividido entre XY. Entonces, más o menos como he hecho, ¿no? He aplicado la fórmula que nos dice la siguiente, ¿no? Esta para ir encontrando la solución de un polinomio que nos dice x es igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4ac, todo esto es raíz cuadrada dividido entre 2a, ¿no es cierto? De esa manera he logrado despejar de esta ecuación lo que vendría a ser la variable z, ¿ya? Entonces, por eso son que me está saliendo más menos, ¿no es cierto? Más menos. Entonces, eso se los dejo para cada uno de ustedes para que vaya despejando. Pero yo ya lo tengo, entonces vamos a continuar, ¿no? Eso se ha hecho con la finalidad de ir graficando esta superficie con la ayuda de una herramienta, ¿ya? Entonces, reitero, ¿no? Para poder graficar con esta herramienta tengo que tener despejado la variable z. Entonces yo puedo introducir aquí y me dice y al cuadrado, voy a suponer la primera raíz que sea más, ¿ya? Porque esto me va a dar dos raíces, ¿no es cierto? Z1 y Z2, ¿no? Más y a la cuarta menos y, todo elevado a raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada, y toda esa expresión dividido entre x por y. Y al cuadrado más, estoy graficando la primera raíz, ¿no? Utilizando el signo positivo, y a la cuarta menos y elevado a un medio, todo dividido entre xy. Entonces, de esa manera puedo ir y obtener la gráfica de esta superficie. La gráfica de esta superficie. Entonces, este vendría a ser el eje X, Y, y hacia arriba el eje Z. Entonces, esta vendría a ser la gráfica de la superficie o del ejemplo el cual estamos resolviendo, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿no? En otras palabras, esta es una pequeña explicación, ¿no? Esta gráfica, ¿no? Estamos suponiendo que se había supuesto que la función phi es esta gráfica, ¿no? Que está de color verde, pero en realidad es esta la superficie del ejemplo que se está tomando en cuenta. Entonces nos dicen, ¿no? Encuentre una normal unitaria a la superficie en estas coordenadas. Si vamos a escala más o menos por este sector tendría que estar el punto x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Entonces, en ese punto encuentre, nos dice, el vector normal, ¿no? Unitario. En otras palabras, aplicar la definición de lo que vendría a ser el gradiente, ¿no? Gradiente. Entonces seguimos y lo que podemos hacer por acá es ir ya determinando el gradiente de la función phi, que nos dice lo siguiente, ¿no? O que se obtiene los siguientes valores, ¿no? El gradiente de la función phi nos dice que es igual a la derivada parcial de x de la función phi, ¿no? De la función phi. Nuestra función phi es esta. Entonces tenemos que derivar parcialmente respecto de x. Y eso me quedará, ¿no? De la siguiente manera. Menos 2 veces x y z al cuadrado. Más 2 y al cuadrado z. La derivada de una constante, 0, ¿no? Todo esto multiplicado o en la dirección y.
¿no? En la dirección Y. Más, me dice, voy a continuar por aquí. Voy a continuar por este sector. Más la derivada parcial de la función phi respecto de y. Entonces me quedará menos x al cuadrado z al cuadrado más 2 por 2, 4, 4x y z. Todo eso aplicado en la dirección j. Y más la derivada parcial respecto de z de la función escalar phi. Tendremos menos x al cuadrado y, ¿no? Menos x al cuadrado y, 2, ¿no? Sería 2. ¿No? Derivada parcial de la función phi respecto de z, por aquí tendré entonces menos 2 x al cuadrado y z, más derivada parcial de este sector de la ecuación sería 2 veces x y al cuadrado, todo esto en la dirección k. La dirección k. Entonces, una vez que he aplicado ya o determinado lo que vendría a ser el gradiente, entonces ya tengo el vector normal, ¿no? El vector normal en cualquier posición de esta superficie, ¿no? En cualquier, es el gradiente, en otras palabras, o es la ecuación, tal vez llamémoslo de esa manera, que quizás está un poco mal, no es una ecuación, es un vector que va a ir determinando la normal, ¿no? La normal en cualquier punto de esta superficie. ¿Ya? Pero como nos están pidiendo hallar el vector, perdón, la normal unitaria, la superficie, en este punto, entonces vamos a encontrar el gradiente, ¿no? En ese punto, ¿no? Que tiene las coordenadas x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Entonces, si vamos aplicando, en otras palabras, ¿no? X es igual a 1, y es igual a 1, y z es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, con esa pequeña aplicación tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Si esto es 1, 1, 1, entonces por aquí va a dar menos 2 más 2, esto es 1, esto también es 1. Entonces me dará más 2, todo esto en la dirección y más aquí me dará si x vale 1, entonces por aquí z también vale 1, entonces por aquí tendré menos 1 y por aquí más 4. Como x y z valen 1, entonces 4 por 1, 4. Todo esto aplicado en la dirección j. En la dirección j. Entonces continuamos y decimos más, ¿no? Menos 2, menos 2. Todos estos términos son 1 más 2, x es 1 y también 1. Todo esto aplicado en la dirección k. Entonces, por aquí tengo de que el gradiente, ¿no? De la función phi en el punto que nos están indicando es igual a 0i más 3j y más
0K. Con otras palabras, simplemente sería 3J, ¿no? 3J. Entonces, ese vendría a ser el vector normal en ese punto, ¿no? ¿Y eso qué nos viene representando? ¿No? ¿Y eso qué nos viene representando en esta superficie? ¿No? En esta superficie. Entonces, sí, un poco a ver si logro girar la superficie, ¿no? Este vendría a ser el eje de coordenadas X, Y y hacia arriba Z, no nos olvidemos, ¿sí? Ahí está, un poquito, ¿no? Entonces, si graficamos el punto P1, aproximadamente va a estar por este sector, ¿no? Y el vector normal a esta superficie en este punto va a ser el siguiente, ¿no? Con color negro. Vamos a dibujarlo. Va a ser el siguiente vector. Más o menos aproximadamente por aquí va a estar. Ese va a llegar a ser el vector normal. El vector normal. En otras palabras, eso será la normal unitaria, ¿no? Entonces, aún no es la normal unitaria, ¿no? Aún no es la normal unitaria. La normal unitaria, ¿no? El vector unitario U, decíamos, ¿no? De que ese vector lo hemos llamado U, ¿no? El vector U, que ha de ser igual, ¿no? Al gradiente de la función escalar, pero en este caso ya al resultado, que va a ser la representación de un vector dividido entre lo que vendría a ser el módulo, ¿no? El módulo del vector mencionado, ¿no? Del vector mencionado. Pero sabemos muy bien, ¿no? Sabemos muy bien que el módulo o el tamaño, en otras palabras, ¿no? De este gradiente que está representado como vector será igual a ir elevando las raíces de los componentes I, JK. Como en este caso son 0, simplemente va a ser 3 al cuadrado raíz y como resultado que me dará también 3, ¿no? Entonces, por último, puedo decir que el vector unitario, ¿no? El vector unitario U será pues igual a 0i para que quede representado como vector más 0k y todo dividido entre lo que sería el módulo, que en este caso me está dando 3. Entonces, esto será pues igual a 0i más j y más 0k. O en otras palabras, el vector unitario, el vector normal unitario será igual a j, ¿no? J. Tal como nos está mostrando lo que sería la gráfica, ¿no? El vector unitario U simplemente tiene dirección, en este caso en la dirección J o en la dirección Y, ¿no? Tal como está tal como se puede ver en la imagen. Aquí tenemos una superficie, ¿no? Una superficie, y ¿cuál es su vector normal? Entonces, el que está en dirección Y, ¿no?
en dirección Y. Quizás es esta la manera de ir interpretando lo que vendría a ser la utilización de todos los anteriores temas, capítulos que se han ido viendo, ¿no? Que se han ido viendo. Y si tenemos el vector normal, entonces ya sabemos que podemos ir determinando también el plano, tangente a este punto, ¿no es cierto? Como la ecuación del plano tangente a este punto. Pasamos. Vamos a pasar a la resolución de otro ejemplo, ¿ya? De otro ejemplo que nos dice lo siguiente. Dice ya. Dada la función escalar phi, ¿no? Otro ejemplo, igual a 6 veces x al cubo y al cuadrado z, ¿no? Encontrar, dice, encontrar, inciso A, el siguiente producto. El gradiente de la función phi multiplicado o sacado nuevamente el gradiente, ¿no? Sí, hay una pregunta ahí de la clase que dice si se está grabando la clase. Sí, estoy grabando, a ver, pero estoy grabando con otra aplicación porque no estoy pudiendo subir a lo que sería Recording in progress. subir lo que sería la plataforma, ¿ya? Entonces estoy grabando con otra aplicación, pero igual grabaremos más con lo que sería el Zoom por si acaso, ¿ya? Se está grabando, no se preocupen de esa parte, ¿ya? Dice inciso A, demuestre esta expresión, inciso B, demuestre de que aplicado dos veces, llamémoslo de esa manera, el operador nabla a una función escalar, nos dará como resultado el operador nabla elevado al cuadrado por lo que sería la función escalar phi, ¿no? Phi. Entonces, vayamos dándole solución muy rápidamente. ¿Ya? Por acá escribimos entonces ya lo que sería la solución, el inciso A, ¿no? En lo referente al inciso A, se tendrá lo siguiente, ¿no?
obtener el gradiente de la función de escalar phi, que será igual a la derivada parcial respecto de x en la dirección y más la derivada parcial de z en la dirección k. Todo esto multiplicado por 6 veces x al cubo y al cuadrado z. Y al cuadrado z, ¿no? Entonces, si voy obteniendo los resultados, van a ser los siguientes, ¿no? Derivada parcial de la función phi respecto de x, ¿no? Derivada parcial de phi respecto de x me dará 3 por 6, 18, x al cuadrado y al cuadrado z, ¿no? Todo eso en la dirección y más la derivada parcial respecto de y de la función phi, ¿no? 2 por 6, 12, x al cubo y z, todo esto aplicado en la dirección j, más la derivada parcial respecto de z de la función phi será 6 veces x al cubo y al cuadrado, todo eso aplicado en la dirección k. ¿No? Entonces, si ya tengo el resultado del gradiente, ¿no? De haber aplicado por primera vez el gradiente, ¿no? Perdón, aplicado el operador nabla, ¿no? Es el gradiente, el resultado sí es el gradiente, ¿no? Entonces, como nos están pidiendo aplicar 2 veces el operador nabla, entonces voy a volver a aplicar, ¿no? El operador nabla a lo que sería ya el gradiente y me va a dar el siguiente resultado, ¿no? Respecto de x más derivada parcial más la derivada parcial de z en la dirección k. Todo eso multiplicado ahora por el resultado, ¿no? Por el resultado, que sería 18x al cuadrado y al cuadrado zi más 12x al cubo y z en la dirección j más 6x al cubo y al cuadrado k. Entonces, como estamos hablando ya del producto entre dos vectores, ¿no? Del producto, o en este caso el producto punto, ¿no? Aplicando la definición del producto punto entre dos vectores, porque estos dos ya son dos vectores, ¿no es cierto? Es simplemente en este caso multiplicando, o en este caso la constante, o también lo que lo contiene en la dirección y, ¿no? Que sería la derivada parcial uh, uh, también de este componente, pero respecto de x simplemente, ¿no? Y eso nos quedará a lo siguiente. Derivada parcial, ¿no? De este término respecto de x me dará 2 por 18, 36, 36x y al cuadrado z, ¿no? Como estamos hablando de un producto punto, entonces el producto entre también, ¿no? De la siguiente manera, si decimos, ¿no es cierto? I por I, ¿no? Sabemos muy bien que el producto de I es igual a 1, entonces
Es por esa razón, escribe el 1, ¿no es cierto? Más, decimos, entonces, más la derivada parcial respecto de y, pero de la componente solamente que sería j, ¿no? Que en este caso va a ser 12x al cubo z. Y más la derivada parcial respecto de z, simplemente de este componente que como no tiene la variable z, en este caso sería igual 0k o simplemente ya no se lo anota. Entonces, eso sería en referente al inciso A, y pasamos a lo que sería el inciso B. El inciso B que nos dice demostrar esta expresión, ¿no? Demostrar esta expresión. Entonces, para lo siguiente, y dice lo siguiente, ¿no? A ver, será igual a la derivada parcial respecto de x en la dirección y más la derivada parcial de y en la dirección j más la derivada de z en la dirección k, todo multiplicado por la función phi, ¿no es cierto? Todo multiplicado por la función phi. Pero esto también me dará lo siguiente, ¿no? La derivada parcial de la función phi respecto de que vendría, ¿no? Más la derivada respecto de y en la dirección j más la derivada parcial de la función escalar phi respecto de z y todo esto en la dirección k. Entonces, debe ser de ir aplicando para ir ya respondiendo a la pregunta del inciso B. Entonces, si vuelvo a aplicar lo que vendría a ser el operador nabla a lo que ya se ha obtenido, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Derivada parcial en la dirección y más la derivada parcial en la dirección y, parcial de y en la dirección j, perdón, la derivada parcial de z en la dirección k, multiplicado por este resultado, por este gradiente de la función escalar phi, y el resultado llegaría a ser este, ¿no? Entonces sería la derivada parcial de la función phi respecto de x en la dirección y más la derivada parcial de la función phi respecto de y en la dirección j más la derivada parcial de la función phi. Entonces ya tenemos ya la aplicación del que vendría a ser el producto punto entre dos vectores. Porque estos ya vienen a representar dos vectores, ¿no? Entonces, para poder hacer esa operación, simplemente decimos lo siguiente, ¿no? La derivada parcial respecto de x, ¿no? Derivada parcial respecto de x por la derivada parcial de la función phi respecto de x más la derivada parcial respecto de y por esta expresión, la derivada parcial de phi respecto de y por último la derivada parcial de z por esta expresión respecto de z. Entonces, de esta expresión yo podría hacerlo lo siguiente, ¿no? Escribir simplemente la derivada parcial segunda respecto de x dos veces la función phi que viene conteniendo en cada término, ¿no?
Entonces, esto también podría escribir la derivada segunda respecto de y dos veces más la derivada segunda respecto de z dos veces. Todo eso multiplicado por la función phi. Entonces, toda esta expresión llegaría a ser lo que vendría a ser la derivada, las segundas derivadas parciales de lo que vendría a ser esa expresión, ¿no? Entonces, de esa manera se puede llegar a demostrar lo que se estaba planteando, ¿no? Pasamos a un nuevo ejercicio referido ya a lo que vendría a ser el rotacional, ¿ya? Y el ejemplo dice el siguiente, ¿no? Dice, sean los siguientes vectores, ¿no? Definidos de la siguiente manera. El vector A igual a 1 en la dirección Y más A2 en la dirección J más A3 en la dirección K. Y el vector B, no igual, definido de la siguiente manera, B1 en la dirección Y más B2 en la dirección J más B3 en la dirección K. Demuestre igual, dice, ¿no? La pregunta. Demostrar de que el producto vectorial adornable y la suma de dos vectores es igual a el operador nabla por el vector A más el operador nabla por el vector B. Por el vector B. Entonces, muy rápidamente podemos ir aplicando esa expresión que nos dice lo siguiente, ¿no? Por el vector A más B, ¿no? Entonces aquí sería la derivada parcial, perdón, es el producto vectorial, no es el producto ya escalar, ¿no? Cuando escribimos por, eso significa que estamos hablando del producto cruz o del producto vectorial también conocido, ¿no? Entonces muy rápidamente podemos escribir eso, la derivada parcial de x en la dirección y más la derivada parcial de y en la dirección j más la derivada parcial de z en la dirección k, ¿no? Multiplicado por la suma de estos dos vectores, por la suma de estos vectores. Y la suma de esos dos vectores simplemente será A1 más B1 sumando las componentes, ¿no? En la dirección Y más A2, B2 en la dirección J y más A3, perdón, aquí está mal. Ir sumando, ¿no? Hay que ir sumando, suma de vectores. Más A2, ¿no? A2 más B2, esto en la dirección J y más A3 más B3, todo esto en la dirección K. Todo esto entre paréntesis, ¿no?
y aplicados por lo que sería el producto ya vectorial o producto cruz. Para encontrar el rotacional, en este caso estamos ya hablando, cuando hablamos de producto vectorial o producto cruz, estamos hablando del rotacional, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar, no? Quizás de manera muy rápidamente de ir repasando esto de el producto o el rotacional nos decía que tenemos que utilizar estas expresiones, ¿no? El rotacional, ahí está, ¿no? Es el producto vectorial entre dos vectores y tenemos que ir encontrando estos determinantes, ¿no? Estos determinantes, que yo voy a hacerlo de la siguiente manera. Que yo voy a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Más b será igual a la componente i de acá. Por aquí tengo que ir anotando estos componentes, la derivada parcial de x, la derivada parcial de y la derivada parcial de z. Y aquí abajo las componentes del otro vector, que sería la suma de los vectores a1 más b1, a2 más determinante. Entonces, por aquí yo voy a tener igual a, ¿no? Para hacerlo un poco de manera muy rápida, para la componente i, ¿no? Tengo que anular esta, simplemente al determinante de lo que me queda. Otras palabras, tengo que ir anulando, perdón, esa fila, esta columna. Elimino esta ya, ¿no es cierto? Derivada parcial de y por, tengo que hallar el determinante, ¿no? Recording in progress. B3 es más B3 menos, ¿no? Respecto de Z de A2 más B2. Y aquí nos dice la expresión que también se ha llegado a demostrar, ¿no? ¿No es cierto? Se ha llegado a demostrar en una de las clases, ¿no? Menos, aquí está menos, ¿no es cierto? Aplicando ese determinante sería menos, ¿no? Es por eso que estoy colocando menos. Para el siguiente todo esto aplicado en la dirección y todo esto aplicado en la dirección y 100 menos, ¿cierto? Luego también J y la primera fila. Entonces, derivada parcial, me queda derivada parcial de x por A3 más B3 menos la parcial de Z D más B1.
cierro para obtener este componente. En la última elimino esta y elimino esta. Me queda dos más B1. Todo esto aplicado en la dirección K. Entonces también podría ¿no? hacer algunas operaciones y me va a quedar lo siguiente, ¿no? La derivada parcial de la derivada sería derivada parcial si voy a aplicar el producto derivado a derivada parcial de z por a2 y también menos la derivada parcial de b2 respecto de z. Todo esto y parcial es x por b3 menos la derivada parcial de z de a1 parcial respecto de z. Todo esto en la dirección j y más algunos sector la derivada parcial de x de a2 más la derivada parcial de b2 respecto de x de a1 respecto de y menos la derivada parcial de b1 respecto a k. Entonces, términos que simplemente por A expresión. Pues esto también tiene seleccionamos todo lo que tenga la letra A o el vector A, los componentes. Tiene A, este tiene A, este también tiene A y este también tiene A, ¿no? Los demás son relacionados con el vector B o los componentes del vector B. Entonces voy a ir agrupando esos términos de la siguiente manera y me va a quedar lo siguiente, ¿no? Que la derivada parcial de A3 respecto de Y menos la derivada parcial de A2 respecto de Z, ¿no? Todo eso aplicado en la dirección I, ¿no? Menos, voy a hacer menos, ¿ya? Voy a escribir este menos, ¿ya? Voy a abrir también paréntesis, la derivada parcial de A3 respecto de X y menos la derivada parcial de A1 respecto de Z. Todo esto aplicado en la dirección J. Todos los que están identificados con rojo los voy a ir colocando a un sector de nuestro ejercicio, ¿ya?
más la derivada parcial A2 respecto de X y menos la derivada parcial de A1 respecto de Y. Todo esto en la dirección K. Más, no más los otros términos que contienen las componentes del vector B. ¿Ya? Del vector B. Y dice lo siguiente, ¿no? La derivada parcial de B3 respecto de Y menos la derivada parcial de B2 respecto de Z, todo esto en la dirección Y, aquí también menos, ¿no? Por este menos, tengo esta expresión, derivada parcial de B3 respecto de X, y menos la derivada parcial de B1, derivada parcial de B1 respecto de Z, todo esto en la dirección J. Y más, ¿no? Derivada parcial de B2 respecto de X y menos la derivada parcial de B1 respecto de Y. Todo esto en la dirección K. Un rato, déjenme revisar, por favor. Menos A3X más A2 menos 1 K P3 menos 1. Bueno, una vez que se ha llegado a este punto, para poder verificar y demostrar lo que se nos ha solicitado, vamos a determinar muy rápidamente lo que vendría a ser el operador nabla por el vector A. Perdón, sacar el rotacional del vector A, ¿no? Y lo vamos a sacar de la siguiente manera, ¿no? Aplicar el operador nabla aplicando el producto vectorial a lo que sería un vector A, lo llamaremos. Entonces, esto será igual a IJK, las componentes del vector que sean A1, A2, A3, como está descrito en la parte superior. No, perdón. Primero nos estamos olvidando el operador nabla. Estamos olvidando, y el operador nabla viene a representar las derivadas parciales de X, derivada parcial de Y, derivada parcial de Z, y por este sector recién vendrían a ir identificando lo que deberían ser las componentes del vector A1, A2 y A3. Entonces, esta expresión es igual a, es más, lo tenemos escrito por acá, ¿no? Vendría a ser el resultado de esto, simplemente que estamos utilizando ahora, en vez de B1, estamos utilizando A1, A2 y A3, ¿no? A1, A2 y A3. Entonces, aquí es igual, este rotacional de este vector es igual a la derivada parcial, es igual a la derivada parcial de A3 respecto de Y, ¿no? Derivada parcial de esto por esto, menos la derivada parcial de A2 respecto de Z. Todo esto aplicado en la dirección Y, menos, ¿no? Y esta expresión ya llegaría a ser esta, ¿no? Derivada parcial de A3 respecto a Y, menos la derivada parcial de A2 respecto a Z en la dirección Y. Menos, entonces,
Si voy sacando la siguiente componente, para la siguiente componente eliminando esta columna y esta fila, entonces me quedará derivada parcial de A3, derivada parcial de A3 respecto de X y menos la derivada parcial de A1 respecto de Z, todo esto aplicado en la dirección J y más, por último elimino esto que sería derivada parcial de A2 respecto de X, ¿no? A2 respecto de X menos la derivada parcial de A1 respecto de Y, derivada parcial de A1 respecto de Y. Y todo esto aplicado en la dirección K. Entonces, este resultado es este mismo, ¿no? Derivada parcial de A3, A2, menos A3, A2, derivada X, Z, derivada parcial de A2 respecto de X, menos la derivada parcial de A1 respecto de Y, K. Entonces, por último, por acá podemos escribir de que, ¿no?, el rotacional de la suma de dos vectores A más B es igual, ¿no? Es igual toda esta expresión es igual al rotacional de A más, y toda esta expresión que es igual, simplemente cambia de vector de A a B, entonces sería el rotacional de B. Rotacional de B, de esa manera. Recording stopped. De esa manera hemos logrado aplicar lo que sería también ya el operador nabla hacia un vector, ¿no? Arriba, ¿cómo está? Como producto punto, dicen, ¿dónde será, no? Este es producto cruz o producto vectorial, ¿a cuál estará refiriendo? Ya, bueno, por el día de hoy vamos a quedar hasta ahí. Hasta ahí. A ver, hay un mensaje. Arriba está como punto, dice, de la parte superior derecha. ¿En qué parte será, no? A ver. Por aquí. Con rojo, dice. Esto. Demostrar el producto o cruces, esto, ¿no? No es el producto punto. El resultado tal vez quizás está refiriéndose a... Así está mal, ¿no? Aquí está la demostración, sí, tienes razón. Tienes razón. Aquí es demostrar esto de que estamos demostrando de que es producto punto, esto está significando, ¿no? Sí, tienes razón. Esto llegaría a ser el producto cruz. Se me ha ido eso, jóvenes, van a disculpar. Eso sería el producto cruz, por favor, ¿ya? Eso es el producto cruz, con esa pequeña aclaración. Porque estamos demostrando de que el producto vectorial de la suma de dos vectores entre el operador nabla es igual a esta expresión, ¿ya? Quedamos ahí, jóvenes, y estaríamos
quedando, ya se ha quedado el examen el día lunes de todo lo que se ha avanzado, ¿no? A las 4, ¿no? A las 4. Se les ha de mandar algunas recomendaciones para el día de la evaluación, ¿no? Que obviamente va a ser entre una de las reglas está de que tiene que estar encendido sus cámaras, y la evaluación por el momento lo van a subir al Classroom, ¿no? Sacarle fotos y demás cosas que se les ha de mandar al grupo de WhatsApp, ¿no? Estaríamos quedando ahí, jóvenes, o tal vez quizás que tengan alguna consulta o duda. Una pregunta, ingeniero, antes de culminar. En el ejercicio uno que hicimos, tomamos Sí. una raíz positiva y Ya, también se podría hacer el mismo procedimiento. ¿No afectaría si usamos una raíz negativa? la 6 negativa. Ya. No, a ver un ratito, dame un segundo. Sí. Bueno, quizás respondiendo a la pregunta que ha realizado uno de los estudiantes, ¿no? Referido a la pregunta 1, en lo que va a el signo, ¿no? Supongo que se está refiriendo a este signo, porque después no hay otro signo, ¿no? No hay otro signo, entonces el resultado simplemente se ha hecho ¿no? Obtener la variable z, en otras palabras, despejar, ¿no es cierto?, para poder simplemente graficar, ¿no? Para poder simplemente graficar esta curva, simplemente se ha hecho. Si lo va a ser negativo, que en este momento yo podría hacerlo, digamos, ¿no? A ver, voy a cambiar o obtener otra gráfica, ¿no? Cambiando ya de signo con otra raíz, ¿no? Quizás podría cambiar la curva, pero pienso que no, porque estamos tratando del mismo ejercicio, ¿ver? No, entonces vamos a volver a escribir estas expresiones que nos dice lo siguiente, ¿no? Y al cuadrado, en este caso vamos a utilizar menos, ¿no? La raíz de menos y y exponente a la cuarta menos y, todo elevado a o raíz cuadrada dividido entre
X por Y. Entonces, simplemente es tema de ir graficando la superficie, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que está pasando es de que, en otras palabras, tendríamos que graficar estas dos curvas en una sola, ¿no? En una sola, porque Z va a tener dos raíces. Pero lo más interesante es de que, ¿no? Este habíamos dicho que es el eje Y, por este sector, también esto hemos dicho que es el eje Y, ¿no? Que vendría a ser ese punto en el cual nos están pidiendo la normal unitaria. Entonces, podríamos decir a manera de conclusión también de que estas dos curvas, ¿no? Estas dos curvas en el punto 1, 1 representan la misma superficie, ¿no? La misma superficie, como verán ustedes, ¿no? Y simplemente el tema del signo es para ir, lo que les he querido mostrar es de que estas ecuaciones, ¿no? Que ahí está x al cuadrado, x al cubo, no sé, representan superficies simplemente, ¿no? Al resultado no me va a afectar en nada, ¿no? No me va a afectar en nada. Entonces, esa es una manera de ir y poder graficar simplemente. Es tema de graficar. Es por esa razón que no he hecho tampoco de dónde sale, ¿no es cierto? Ir despejando y demás cosas. Simplemente es para efectos de ir mostrando de que estas ecuaciones representan superficies, ¿no? Para que un poquito también la clase o la materia es un poco abstracta, ¿no? No es un poco entendible, ¿no es cierto? Simplemente números, hablamos de gradientes, rotacional, divergencia, el producto cruz, el producto punto, el vector unitario, encuentra el plano tangente a la superficie. A veces no se entiende, pero mediante ya la interpretación de curvas ya uno va captando más de qué es lo que se quiere hacer, ¿no? O qué representa a los ejercicios que estamos resolviendo, ¿no? Entonces, para terminar, simplemente este signo representa de cómo uno puede ir graficando esas curvas, ¿no? Nada más. Bueno, jóvenes, quedamos ahí, si nadie más tiene una consulta, y enseguida les mando un link para que se vayan registrando los estudiantes de la materia, ¿no? Para que vea cuántos estudiantes son en el curso, los que en realidad están o los que han programado su materia para el grupo, ¿no? Porque hay veces llegamos hasta más de 100 participantes, pienso que debe haber infiltrados. Hay una pregunta de un estudiante que dice: ingeniero, buenas tardes, algunas pautas de cómo serán las preguntas en el examen. Estaba pensando en darles algunas... todo va a estar, el examen va a girar en torno a todo lo que se ha avanzado, ¿no? Todo lo que se ha avanzado, y obviamente con algunas pequeñas más introducciones de quizás de algunos conceptos para que ustedes vayan entendiendo, y más detalles les mandaré por favor al grupo de WhatsApp. Estén atentos, ¿no? Estén atentos. La verdad aún no lo he preparado el examen. Ya el tiempo me está pisando. Hay muchas cosas que hacer, que hay que no estudiar para darles las clases a ustedes. No está siendo nada sencillo, ¿no? Aún no lo he logrado preparar la evaluación, pero sí estaba viendo algunas evaluaciones de los
de los otros grupos o de los exámenes pasados, entonces creo que están alrededor de 5 o 6 ejercicios y también les habían sabido preguntar parte de lo que vendría a ser algunas preguntas teóricas, ¿no es cierto? O las definiciones de lo que sería, por ejemplo, qué es el producto cruz, qué es el producto punto, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, más o menos así está referido el examen. El examen, ¿cuándo será el examen? Dice una pregunta, va a ser el día lunes, se ha quedado el lunes 24 a las 16:00, en otras palabras, a las 4 de la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde. Dice también alguien el libro que está utilizando. Estoy utilizando el libro el libro que dice Análisis Vectorial de Shaun, ¿no? Se les he subido a la plataforma esta, ¿no? Está en Classroom, se les he subido el texto en PDF y uno más, no me acuerdo ahorita, creo que es Larson. El examen hasta lo avanzado de hoy, sí. Hasta lo que se ha avanzado hoy día es el examen, por favor. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el día lunes. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien. Luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. chao a todos. Chao, chao.